18 de la serie, Carta de los Efesios, un llamado a la madurez y a la disciplina. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, del verso 5 al 9, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacéis con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, acompáñenme a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu gracia y tu misericordia, Señor, sabiendo que para nosotros, hombres tan imperfectos y limitados, Señor, no es fácil predicar tu palabra, Padre. Es escudriñarla y exponerla de la manera como fue escrita, como fue inspirada. Necesito de ti, Señor. Te pido, te ruego que me ayudes, que mis emociones no perturben el mensaje que tienes hoy. Ayúdame, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema número 18, hermanos. Ya cada vez de que estamos exponiendo nosotros la carta de los Efesios, hemos estado repitiendo una y otra vez un poco del capítulo 1, 2 y 3, porque consideramos que cada vez de que nosotros miramos el capítulo 4, 5 y 6, no debemos de olvidar lo que el Señor nos habla en el capítulo 1, 2 y 3. Hemos estado exponiendo que no podríamos entender el capítulo 4, 5 y 6 si primero no entendemos el capítulo 1, 2 y 3, todo lo que el Señor nos dio a nosotros para poder llevar a cabo todo lo que pide el apóstol Pablo en el capítulo 4, 5 y 6. Esta es una hermosa carta donde vemos mucha gracia de parte de Dios. Vemos todo lo que el Padre hizo por nosotros, todo lo que el Hijo hizo por nosotros y todo lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros hasta el día de la redención. Y Pablo a todo eso le llama la riqueza de su gracia. Es mucha gracia lo que el Señor ha derramado sobre nosotros. Todas esas riquezas de gracia que hemos recibido, la mejor forma de corresponder a esas riquezas, ya Pablo lo empieza a poner en el capítulo 4, es andando como es digno del Señor. Esa es la mejor forma de responder o de corresponder. Todas esas riquezas de gracia que nos fueran dadas tienen el propósito de que nuestra vida ya haya dado un giro, ¿no? Ya haya dado un giro y ya vivamos conforme es digno del Señor. Conforme es digno del Señor. ¿Cómo es vivir siendo digno del Señor? Bueno, andando en unidad, ya lo explicó el apóstol Pablo, andando en mansedumbre, en paciencia, soportándonos los unos con los otros, andando en amor, no andando en contiendas, en pleitos, siendo imitadores de Dios como hijos amados, que fornicación ni aun se nombre entre vosotros, no en truhanerías que no convienen, andando en luz, no participando de las obras infructuosas, aprovechando bien el tiempo, sometiéndonos los unos a los otros, que las esposas se sujeten a sus maridos, que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que los hijos obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y todo eso que ha venido mencionando Pablo, eso es
andar como es digno del Señor. Eso es lo que es ser un cristiano realmente. No aquel que se dice ser cristiano, sino lo que es ser un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, un cristiano que se le ven evidencias en él, que está lleno del Espíritu Santo. Y Pablo a todo eso le llama gracia. Todo eso es por la gracia de Dios. Entonces Pablo ya ha venido exponiendo la manera como podemos corresponder a esa gracia mencionada en el capítulo 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué va a seguir mencionando el apóstol Pablo desde el verso 5 hasta el verso 9 de lo que acabamos de leer, de este capítulo 6? Expondrá los efectos de la llenura del Espíritu Santo en la relación laboral, porque no solamente somos llenos del Espíritu Santo aquí en la iglesia, sino en el trabajo también. Amén. En el trabajo también. Entonces, expondrá como empleadores y empleados podemos nosotros corresponder a esa gracia, aplicándolo ya en este tiempo, ¿verdad? Aplicándolo ya en este tiempo. Entonces, básicamente hablaremos un poquito del trabajo, hermanos. Cómo nosotros podemos corresponder a esa gracia ya ahora, ya no en la iglesia, ya no en la casa, porque ya estuvimos hablando de los esposos, ya estuvimos hablando de los hijos, ya estuvimos hablando de las esposas, sino ahora en el lugar donde nosotros laboramos. Y interesante que Pablo abarca todo, ¿verdad? Abarca todos los ámbitos donde nosotros nos encontramos. Y mire cómo comienza. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 5 del capítulo 6. La primera palabra, usted va a ver una coma ahí y dice siervos. Amén. Dice siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y mire cómo, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién, hermanos? Como a Cristo. Mire cómo comienza Pablo, como a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo comienza a dar instrucciones a los siervos que en este tiempo se aplicaría pues a trabajadores, empleados, obreros. Al último, todo lo que estamos aquí somos trabajadores, somos empleados de alguna compañía, somos obreros, ¿verdad? Todo lo que estamos aquí. También más adelante Pablo le habla a los amos, en este mismo texto habla a los amos, que se traduce en el tiempo de hoy como los empleadores, como los jefes, como los supervisores de trabajo, porque usted donde va tiene un jefe, tiene un supervisor, tiene alguien que lo está que está checando el trabajo que usted está llevando a cabo. Amén. Entonces habla de esa relación entre amos y siervos. Entendemos el contexto por qué Pablo aquí se refiere a siervos. Es decir, los siervos de los que está hablando Pablo, porque dice ahí, la primera palabra que usa él dice siervos, no dice empleados, ¿verdad? Pero lo estamos aplicando ya en este tiempo. Entonces, los siervos de los cuales el apóstol Pablo está hablando son doulos, que se traducen como esclavos. Realmente se traduce como esclavos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, hermano, que en ese tiempo la esclavitud era parte de la vida social. Entonces, cuando él se refiere a siervos, se está refiriendo a esclavos. Repito, en ese tiempo la esclavitud era parte de la vida social, era algo muy común, ya no lo es, era algo muy común, era algo muy normal tener esclavos. Los esclavos en ese tiempo se consideraban como una propiedad, para no decir como un objeto. Alguien podía tener esclavos y los consideraban como un objeto. Los esclavos en algunos casos tenían una marca en el cuerpo, o tenían un papel, o tenían algo colgado que los identificaba de quién eran esclavos. Había, por ejemplo, esclavos comprados, había esclavos de guerra,
había esclavos que habían nacido en casa de hijos de esclavos. Había esclavos que ellos mismos se vendían por deudas. Supongamos que le debían a un rico y ellos mismos se daban pagando su deuda. Había esclavos también que se daban voluntariamente para estar bajo alguien que tenía dinero y pudieran trabajar y tener techo y una mejor vida. Había esclavos que eran cocineros, educadores, doctores, administraban finanzas también. Había esclavos preparados. Y como dije anteriormente, había esclavos que se daban por sí mismos. Se vio una familia que no tenía cómo subsistir, iban ante un rico y se daban por sí mismos para tener un mejor estilo de vida, para tener una buena vivienda, alimentos, y se cree que lo hacían muchas veces pensando en sus hijos. Se cree que en el Imperio Romano había unos 60 millones de esclavos. 60 millones de esclavos. Entonces, esto era algo muy común. Era algo muy normal en ese tiempo. Entonces, Pablo le habla a siervos que realmente son esclavos, que habían recibido la fe. Esclavos, personas que habían escuchado el mensaje y recibieron la salvación. Algunos comentaristas que indagan en la historia bíblica creen que en las congregaciones que Pablo levantaba, muchos congregantes eran esclavos. Eran esclavos. Y bueno, Pablo se dirige a ellos ahora. Se dirige a ellos. Y lo primero que le dice es: siervos, repito, que se traduce como esclavo, le dice: obedeced a vuestros amos, que ahora se puede aplicar a estos siervos como obreros, como empleados o como trabajadores, y que se nos dice a nosotros, empleados, hermanos que están trabajando en una compañía, obedecer a vuestros jefes, a vuestros supervisores o a vuestros patrones. Ahora, Pablo quiere que estos siervos, o el interés de Pablo al hablarle a ellos, es de que estos siervos, repito, que son esclavos, en el caso de hoy somos empleados, ¿verdad?, muestren testimonio en el área laboral. Muestren testimonio. Dicho de otra manera, la palabra del Señor nos exhorta ahora a nosotros, como obreros, como empleados, como trabajadores de alguna empresa, de alguna compañía, que mostremos testimonio en el lugar donde nosotros estamos trabajando. No solamente en la iglesia, no solamente en casa, sino ahora en el lugar donde yo trabajo, en el lugar donde tú trabajas. Pablo está enfatizando a que mostremos testimonio. ¿Qué le dice Pablo? Obedeced a vuestros amos terrenales. Recuerda qué significa la palabra obedecer. Significa poner atención a lo que estamos haciendo. Llegar temprano, por ejemplo. Atender lo que se nos manda. Ser productivo en el trabajo. Ser productivo en el trabajo. Y Pablo, hermano, hace mención de la actitud que uno tiene que tener en el trabajo. ¿Cómo tenemos que obedecer? Lo nombra ahí: con temor, con temblor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, de buena voluntad, como ¿a quién, hermanos? Como a Cristo. Esa es la actitud. Está hablando de la actitud y cómo nosotros, como trabajadores de alguna compañía, tenemos que tener en el trabajo. Tenemos que tener pues una buena actitud, hacer las cosas de buena voluntad, no sirviendo al ojo, con sencillez de corazón, con temor y temblor, como si fuera para Cristo. Entonces, lo primero que Pablo nombra es: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y esto se traduce con respeto. Esa es la mejor traducción. En otras palabras, el Señor nos está diciendo a nosotros que trabajamos
que en el área laboral pues atendamos nuestro trabajo con diligencia, con respeto, con atención y con dedicación. Con dedicación. Más adelante el apóstol Pablo en ese mismo texto dice, y con sencillez de corazón. Y esto se puede traducir como no haciéndolo de mala gana. Yo no sé a cuántos de repente podemos llegar a hacer el trabajo de mala gana, ¿verdad? Pero se puede traducir no haciéndolo de mala gana, haciéndolo honestamente. Sin embargo, la palabra sencillez, hermano, cuando dice ahí, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, se entiende que con respeto, dedicación, y también dice con sencillez de vuestro corazón. Y esta palabra sencillez, realmente en el texto griego, tiene que ver con sinceridad. Con sinceridad, en el sentido de que el empleado no está buscando solo beneficiarse él. ¿Sí me expliqué, hermanos? Es decir, la palabra sencillez quiere decir con sinceridad en el sentido de no estar buscando solo beneficiarse uno mismo. Es decir, un trabajador o un empleado tiene que ser productivo. Tiene que ser pilas, hermano. Tiene que ser productivo. Un trabajador que es contratado para dar su tiempo tiene que ser aprovechable en el beneficio de quien lo contrata. ¿Quién lo contrata? Un trabajador no debe andar buscando no hacer nada en su trabajo. No debe de andar buscando eso. ¿Por qué? Porque lo hace como a quién, hermanos? Como a Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice con sencillez, él está exponiendo que yo como trabajador, al llegar a mi área de trabajo, no solamente estoy buscando yo beneficiarme yo. No tiene que ser así, sino que tengo que ser productivo, tengo que hacer el trabajo con dedicación, tengo que aprovechar el tiempo en beneficio de quien me contrata. Tengo que ser pilas, hermano. No estar buscando el momento para no trabajar o para no hacer las cosas. ¿Por qué? Dice como a Cristo. Ahora, cuando Pablo da la exhortación a los siervos, repito, en el tiempo de hoy se aplica a empleados, a trabajadores, obreros. Pablo, cuando les está hablando a ellos, está exponiendo que el trabajo, mire bien, hermano, que el trabajo es una oportunidad de adorar a Dios. ¿Ok? Repito, cuando Pablo da la exhortación a los siervos, en el tiempo de hoy que se aplica a empleados, trabajadores, obreros, Pablo está exponiendo que el trabajo o el lugar donde tú laboras, el lugar donde yo laboro, es una oportunidad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que lo hagamos como a Cristo. Pablo está exponiendo que el trabajo o el lugar donde tú trabajas, en la forma como tú trabajas o como yo trabajo, al hacerlo para Cristo, también lo estamos adorando a Él. Y muchas veces, hermano, pues yo sé que vas cansado. ¿Quién no va cansado del trabajo? Yo sé que dices es lunes. Yo sé que se te hace pesado. Yo sé que de repente hablas y pones excusas y dices una cosa por otra. Pero el trabajo es una oportunidad de mostrar tu testimonio y de adorar a Dios. Porque imagínense aquí en la iglesia adorando al Señor y en el trabajo siempre renegando. O todos haciendo grilla y ahí está el hermano también echándole
tierra, el supervisor haciendo grillas también. El trabajo, hermano, nosotros lo vemos desde el jardín. Por ejemplo, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Mucha gente piensa que Adán no trabajaba. Sí trabajaba. Dios no hace gente floja, hermano. Dios no hace gente perezosa. Sí trabajaba. Y una vez le pregunté a un pastor: oye, hermano, ¿y Adán trabajaba? No, él no hacía nada. Él nada más estaba acostado comiéndose las frutas. Es más, en el cielo se trabaja también. Ahorita le voy a dar el texto. ¿Por qué? Porque Dios Dios lo hace para que seamos productivos. Entonces, antes de que Adán pecara, él trabajaba, hermanos. Nada más que no se cansaba. Esa es la diferencia. No tenía los achaques como usted y yo tenemos. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Mire qué trabajo, mire qué trabajo. Adán hizo este trabajo y con eso le estaba adorando a Dios. Más adelante en los evangelios, el Señor Jesucristo, en el capítulo 5, verso 17 dice: pero él respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué nos enseña esto? Que el trabajo es una bendición de Dios. No crea, hermano, que cuando estemos en el cielo vamos a estar de perezosos allá. Algo vamos a hacer. No sé qué, pero algo quizá vamos a hacer. Ahora, a pesar de que el trabajo lo vemos desde la creación, antes de que la primer pareja pecara, después de que pecaron, el trabajo quedó afectado. ¿Sí me explico? Antes trabajaban ellos, no se cansaban, me imagino que no se cansaban, pero después de que ellos pecaron, el trabajo todavía siguió, pero quedó afectado. El trabajo quedó afectado. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y dice adelante: y con dolor. ¿Qué pasa cuando trabajas, hermanos? ¿Qué pasa cuando trabajas? Te da dolor. ¿Te levantas temprano con qué? Con dolor. ¿Vuelves a casa con qué? Con dolor. Bueno, se va un poquito cuando recibes el cheque, ¿verdad? Como que un poquitito nada más. Pero mire, te levantas, yo de verdad, los hermanos que se levantan a las 4, 3 de la mañana, ay, Señor, ayúdalos, Señor. Mi respeto para ellos, de verdad. Qué valor. Porque no es fácil acostarse a las 10 de la noche y levantarse a las 3, 4 de la mañana y tener ese ritmo de vida todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el texto? Génesis 3:17, no comerá, dice, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor. Dígame si no nos da dolor el trabajo. Nos levantamos temprano con esos achaques, hermano.
venimos y nos sentimos cansados, nos sentimos con esos achaques. Yo no sé, hermano, si viene uno renegando, malhumorado, con un hambre, y luego si no hay de comer, enojado. Con dolor comerás de ella. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida te va a costar ahora trabajar. Tendrás dolor cuando estés trabajando. Antes no, pero ya había trabajo. Pero ahora después el trabajo quedó afectado. La palabra dolor que usa el texto aquí en Génesis es una palabra hebrea que es atzab, que significa entristecer. Y también significa cólera. Cólera. Llegan los lunes, ¿verdad? Triste anda uno. Verso 18 dice ahí en Génesis: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19: con el sudor. Con el sudor de tu rostro. Eso es inevitable, hermano. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está diciendo el texto? Que el trabajo fue afectado por el pecado. Aunque muchos piensen que Adán se la pasaba acostado antes de pecar, no, Adán trabajaba. Adán trabajaba, mas sin embargo después del pecado el trabajo quedó afectado. ¿Qué nos da? Dolor, cansancio. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo a los siervos? ¿Qué les está pidiendo? Que obedezcan. Yo sé que el trabajo causa cansancio, causa dolor, pero Pablo está diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y miren la actitud: con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y se entiende, hermano, que el trabajo, pues no es fácil trabajar. Pero Pablo pide que se haga el trabajo con sencillez, obedeciendo como para Cristo. Todo trabajo cansa. El trabajo de la casa cansa también. Todo es trabajo. Y quizá, hermano, a ti no te gusta tu trabajo, pero el trabajo que tienes es una bendición. Es una bendición. ¿Tú de qué está hablando Pablo? ¿O cómo lo podemos aplicar en el tiempo de hoy de dar testimonio en el trabajo? Porque, mire, hay gente que no va a ninguna iglesia. Es más, hay gente que nunca ha ido a ninguna iglesia, pero sí va a donde tú trabajas. Ok. Sí va a donde tú trabajas, sí va a donde yo trabajo. Y nos van a ver. Nos van a mirar. Nos van a ver. ¿Qué van a ver? Que ahí el hermano anda de grillero nada más. Que ahí el hermano anda de flojo. O que la hermana llega tarde al trabajo y todavía se anda maquillando. ¿Qué van a ver? Hay gente que nunca van a ir a una reunión, pero sí van a llegar al lugar donde yo trabajo o donde tú trabajas. ¿Y qué van a mirar ellos? Verso 6, estamos ahí, capítulo 6. Verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Mira lo que está diciendo Pablo. Recordemos que estamos hablando de cómo corresponder a la gracia de Dios, aún en el área laboral.
Ahora, esta palabra no sirviendo al ojo tiene que ver con que no necesitas que alguien te vigile realmente. No necesitas que alguien te esté vigilando. Es decir, tu trabajo no es algo que tienes que hacer para que te vean o esté observándote el jefe o el supervisor, no, sino como a siervo de Cristo, dice Pablo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque no creo que de repente estén trabajando mientras está el supervisor y ya se va el supervisor y ya empieza ahí a platicar en el teléfono y a perder el tiempo. Dice Pablo, y viene después el supervisor y se pone a trabajar. Dice Pablo, no sirviendo al ojo, los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, Pablo sigue exponiendo cómo tenemos que ser en el área laboral de corazón como para Cristo. Que la gente inconversa sepa que tu trabajo lo haces como para el Señor, con dedicación, con honestidad. Amén. Ahora mire lo que les voy a decir, hermanos. Hay personas que oran por un trabajo. Dígame si no. Eso abunda en la iglesia, ¿verdad? Pastor, ore por un trabajo. Pero quieren que le lleguen a tocar la puerta, ¿verdad? Bueno, está bien, ¿no? Hay que orar, ¿verdad? Bueno, vamos a orar por este trabajo de este hermano o de esta hermana. Y empezamos a orar y Dios, hermano, en su misericordia, reciben ese trabajo. Y amén, gloria a Dios. Dios es fiel. Y de repente, ya me dieron el trabajo y amén, gloria a Dios, y me van a pagar tanto. Más sin embargo, al poco de algunos meses se quieren salir, que porque hay inconversos. Y pastor, estoy orando ahora para que esa persona con la que yo trabajo lo corran, porque me mira mal. ¿Le ha pasado eso? ¿O ha visto eso? Gloria a Dios que ya me dieron el trabajo, pero ya después pasa un mes, 2 meses, 3 meses. No, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de ahí porque hay una persona que me ve mal. Hay que orar para que lo corran. Bueno, eso está muy mal, porque es ahí donde debemos demostrar que, hermanos, nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo, somos la sal de este mundo, somos la sal en medio de este mundo. Visto de cristianos que piden oración por un trabajo y está bien, pero después piden oración para que se salga aquella persona que no le cae bien. Pues ¿qué esperamos? ¿Que todos sean cristianos en el trabajo? No. Va a haber inconversos. Y es ahí donde tenemos que ser luz. ¿Qué está pidiendo Pablo? Testimonio en el área laboral. Hacer las cosas con sencillez de corazón. Ser productivos, hacer las cosas agradando a Dios, hacer las cosas como para Cristo. ¿Por qué? Porque el lugar de trabajo es una oportunidad de adorar a Dios, mostrando a quién servimos. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:1. 1 Timoteo capítulo 6. ¿Lo tienen? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mira lo que dice Pablo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hasta en el trabajo mostramos a quién servimos. Amén. Verso 7 de Efesios capítulo 6.
sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. ¿Qué vamos a hacer el trabajo, hermanos? Pues vamos a servir. Vamos a hacer una labor. Pero hagámoslo, como dice, de buena voluntad. No, yo voy a reclamar mis derechos. De buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. La palabra buena voluntad se traduce como entusiasmo. Hacer el trabajo con entusiasmo. Sabiendo que el bien, mira lo que dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mira lo que está diciendo Pablo. Entendamos que le está hablando a siervos que son esclavos realmente. Ahora, este texto, hermano, cuando dice sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ya Pablo les dijo cómo tienen que servir, no sirviendo al ojo, obedientes, con temor, con temblor, con sencillez, agradando al Señor, haciéndolo de buena voluntad. Esto es como cuando dicen, este es el empleado del mes, ¿verdad? Buen trabajador, con entusiasmo. Pues, sin embargo, cuando Pablo dice aquí, sabiendo que del bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre, parece ser, hermano, que algunos esclavos, cristianos, lógicamente, porque le está hablando a esclavos cristianos, ¿ok? Eran tan responsables, eran tan obedientes, trabajaban tan bien, hacían las cosas con mucho entusiasmo, lo hacían de buena voluntad, siempre agradando a Dios. Parece ser que eran tanto así que los amos en premio los dejaban libres. Ahora, en el verso 9, Pablo le va a hablar a los amos que en este tiempo se traduce como los supervisores, los patrones, los jefes. Y da un texto, no porque les diga poco a ellos, no, sino porque está resumiendo lo mismo, como para los siervos, como para los amos o los patrones o los jefes. Pablo, en resumen de ese texto, le da las mismas recomendaciones. Mira lo que dice el verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo que lo mencionado anteriormente. Pero le agrega algo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, en la cultura romana esto era bien incomprensible, hermano. Era bien incomprensible. No era algo tan normal ver a un siervo ya como un hermano. Entendemos que estos amos a quienes habla Pablo, pues han obedecido a la fe también. Y por lo que está diciendo, parece ser que había algunos amos que medio amenazaban a sus siervos. Por eso dice, ir dejando las amenazas. Amén. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que hay amos, lo traducimos ahora a patrones, jefes, que son difíciles. Son difíciles. Quizás tú tienes un jefe en tu trabajo que es difícil. No sé si de repente te grita o te trata mal, pero da a entender eso. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, hermanos? Dice, criados, ¿ya lo tiene? Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar.
Ahora, yo no sé, hermano, si de repente tengas un jefe que dice, ay, ya no lo aguanto a este jefe, que sea grosero, ventajista, que no sé, que de repente ya como que ya no soportas a ese supervisor. Bueno, ¿cuál es la orden aquí? Están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de corresponder a la gracia en el área. Bueno, vamos a seguir el próximo viernes. Póngase de pie.